Les presento a Felix Reinknecht, es un médico alemán. Él es anestesiólogo, trabaja en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Karolinska, aquí en Estocolmo, Suecia. Entonces quiero hacerle unas preguntas sobre cómo él está viviendo actualmente la situación del coronavirus en Suecia. Bueno, Feli, ¿cómo te sientes? Bien, Bien. gracias. Un poco resfriado. Sí, ¿verdad? Un poco resfriado en los últimos días. Cuéntanos cómo ha sido esta última semana en el hospital. La semana empezó medio normal, en el sentido que tuvimos cirugías, todo como planeado. Yo estaba en cirugías de urgencias, em, y al mismo tiempo escuché de lejos, porque yo no estuve trabajando ahí, pero escuché que llegaron los primeros pacientes a nuestra terapia intensiva. Y también me enteré que obviamente llegaron pacientes a infecto, pero no supe cuáles son los números de pacientes que recibieron. Sí, luego se cambió un poco el escenario, porque ya el miércoles empezaron de quitar todas las cirugías planeadas que no son urgentes o de otra forma como necesarias, como cirugías de cáncer, por ejemplo. Eso sí se continúan haciendo, pero todo lo demás se suspendió. Y entonces también igual se necesita menos gente trabajando en los quirófanos, y yo empecé a trabajar en terapia ahí, y entonces ahí me tocó atender los primeros pacientes con COVID, y en ese momento hay 4 pacientes ese día, y luego llegaron 2 más. Y ahora hasta la fecha, como lo entiendo, no de propia experiencia, pero de lo que encuentro en las estadísticas, atendimos a 9 pacientes en terapia. ¿Cuáles son las características de los pacientes para que sean aceptados en terapia intensiva viniendo de infectología? Para que sean aceptados, bueno, hasta ahora son los criterios que siempre tenemos, que es un paciente grave que necesita algún soporte para algún órgano, que digamos. En este caso obviamente es la respiración que les falla, y entonces son parámetros de, bueno, la relación entre el oxígeno que reciben y de lo que se puede medir en la sangre. Y igual como parecen clínicamente, si están como muy estresados con su respiración, si respiran muy rápido, sí, esas cosas así. Es decir, pacientes que requieren ser intubados, pacientes que requieren un ventilador, pacientes que... Sí, o sea, son pacientes que de plano necesitan estar con un ventilador, o que se sospecha que va a pasar. O que al menos pensamos que son pacientes que se tienen que ver cada 5 minutos, y no nada más cada 2 horas, como pasa en otros departamentos, pero necesitan monitoreo para que, en caso que sí necesitan más ayuda, lo reciben en el momento. ¿Cuántas camas tienen en terapia intensiva en este hospital? En nuestro hospital comúnmente tenemos físicamente 16 camas. El problema o el factor limitante es el personal de enfermería, en primer lugar. Entonces comúnmente manejamos 10 camas en terapia. 10 camas. Y actualmente, bueno, hace 3 días habían 6 pacientes. Quizá en estos días se están aumentando el número de pacientes. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando ahorita para poder cubrir el siguiente Sí, número de pacientes? hubo hasta 6 pacientes, pero aparte obviamente están otros pacientes que no tienen COVID. Entonces tuvimos también en ese momento 10 pacientes en total, pero luego nos dijeron que tenemos que aumentar nuestra capacidad,
y eso era actual hasta el viernes pasado. ¿Ayer? Antier, sí. Hoy es sábado. ¿Ah? Hoy es sábado. Ah, No. ayer. Sí, hasta ayer que deberíamos poder atender 16 pacientes en total y de esos 8 con COVID, o sea, 8 en isolación, aunque sea en cohorta, y 8 más normales, entre comillas, con pacientes no con COVID, pero que también requieren cuidados en terapia intensiva. Y el siguiente paso que está en preparación ahora es abrir el lunes otra terapia, todo un nuevo piso se abre y ahí la idea es atender hasta 22 pacientes con COVID y de cerrar todo ese piso y tenerlo en isolación en cohorta. ¿Se espera que llegue una gran cantidad de pacientes en estos días o están tranquilos las expectativas de que no se va a llenar el servicio? Sí, estiman que van a llegar muchos, pero o sea, nadie te dice un número, que estamos esperando 100 pacientes o que estamos esperando 50 o que en 2 semanas van a ser 1000, nadie dice eso. No sabemos, no tenemos la menor idea. ¿Cómo está organizado el personal médico para todos estos casos, para la posible contingencia que va a comenzar? Es decir, tú como médico especialista en terapia intensiva vas a estar encargado de un cierto número de pacientes, pero necesitas un equipo. Si aumenta ese número de pacientes, el trabajo se va a duplicar, se va a triplicar o se va a aumentar el trabajo. Va a ser necesario tener entonces mayor número de personal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están ahorita organizando? Pues por el momento pensamos que la falta de médicos no va a ser el problema más grande. La falta de enfermeros y enfermeras va a ser el problema. Entonces tenemos muchos médicos que están trabajando en anestesia, que en parte tienen mucha experiencia también en terapia, otros no tienen tantísima experiencia, pero por fin de cuentas es como muy, muy cerca y va a ser rápido también a los que no saben tanto enseñarlos cómo atender a esos pacientes. Entonces ahí nuestro departamento consiste de más de 100 médicos en anestesia y terapia intensiva combinado. Y Más de 100 entonces médicos. Ajá. creo que ahí no vamos a tener el problema más grande. Sí, probablemente tenemos que hacer más guardias de lo que comúnmente hacemos, pero no creo que eso va a ser el problema. ¿Están pensando en algún tipo de entrenamiento para esa gente que comience a aportar o voluntarios? Sí, lo que escucho, eso se lleva a cabo. Ahora el viernes creo que ya empezaron, no sé si está pasando algo el fin de semana. No creo que están llegando médicos el fin de semana para ser entrenados, no sé bien. ¿Quién los entrena? Los que normalmente están haciendo los médicos de base en terapia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente está variado, depende del individuo, pero en general el problema que tenemos con esos pacientes con COVID cuando llegan a terapia intensiva es que desarrollan ese síndrome de dificultad respiratoria aguda, creo que se llama en español. Y eso es un cuadro que como intensivista se conoce, es muy común en algunos contextos, no tanto en otros, pero cada intensivista más o menos sabe de qué se trata y cómo se trata eso. Y entonces eso es lo que tiene la mayoría de esa gente. Entonces más se trata de que necesitan ventilación, que esa ventilación está complicada, que requieren presiones altas, que requieren mucho oxígeno, pero sobre todo se trata de ajustes en el ventilador. Eso es como la clave del tratamiento.
y más allá no hay un tratamiento específico en ese momento. Algunos medicamentos que se están utilizando aquí en Suecia para pacientes con COVID en la terapia. Sí, aparte de lo común, que obviamente necesitan pacientes que están intubados, así como sedación y todo eso, están tratando con cloroquina, eso lo reciben aquí. De lo que sé, todos los pacientes, no sé si ya en efecto o empiezan en terapia intensiva, eso no estoy seguro. La evidencia para eso es baja, hasta inexistente, pero es un intento. Y aparte de eso, esos antivirales creo que no se han probado en Karolinska, pero no estoy seguro, no conozco los detalles. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es el protocolo? Llega un paciente, no llega directamente a terapia intensiva. ¿Los pacientes llegan inicialmente a infecto o llegan a otro servicio o sí llegan directos a terapia? Eso depende. Los pacientes que llegan de sus casas, digamos que llevan solos o llegan con la ambulancia, suelen llegar a urgencias. Y ahora es así, normalmente tenemos urgencias dividido en pacientes con problemas de medicina interna y pacientes con problemas quirúrgicos. Y esa división ahora se canceló y entonces ahora tenemos una entrada, digamos, para urgencias para pacientes con COVID o sospechado y una para pacientes en que no está sospechado. Entonces todos los quirúrgicos y también no quirúrgicos. Y entonces la idea es separarlos obviamente de los otros pacientes, tenerlos en isolación ya de una vez. Y allá no sé cuánto tiempo se quedan, la idea es trasladarlos medio rápido después de horas máximo a infecto. No estoy seguro si se pasan al infecto antes de estar confirmados con la infección. Ahí desconozco los detalles, pero por fin de cuentas sí llegan a infecto y se quedan en isolación ahí. Y es algo si ya desde el inicio son como muy graves, entonces pueden llegar a terapia intensiva de una vez. Físicamente, la distancia entre infecto y terapia, ¿qué tan grande es en Karolinska en este caso? En Karolinska la distancia es bastante, quiero decir, no sé, 300 metros o algo así. Y teóricamente se tendría que pasar por todo un pasillo muy, muy largo por todo el hospital. Eso no se hace. De hecho, si un paciente de infectos tiene que ir a terapia, lo que se hace es que viene una ambulancia, lo recoge en infecto. Ahí tienen la puerta medio directo hacia afuera. Y la ambulancia va alrededor del hospital y llega directo a terapia. Tenemos una puerta especial para que pacientes puedan entrar, ni tienen que pasar por ningún pasillo del hospital, pero pueden entrar directo a nuestra terapia. ¿Cómo te proteges tú? ¿Cómo se protege el personal médico para los que están en directo contacto con los pacientes? Empezamos en terapia, tenemos cuartos designados para pacientes que se deben isolar, sea por protegerlos o porque están infecciosos. Entonces ahí podemos manejar sobrepresión o bajo presión en relación al afuera. Entonces así en ese caso obviamente si son infecciosos, entonces la presión de aire en el cuarto en que está el paciente es más baja que afuera, entonces que los gérmenes digamos que no salen, ¿no? Pero se quedan adentro. Y hay doble puertas y la protección del personal en el Karolinska en terapia intensiva consiste en un cubrebocas,
¿Qué tipo de cubrebocas? Sí, hasta ahora sí es un cubrebocas que tiene ese ventil cerrado. El modelo es SFP2, ¿no? Creo que se llama. Otro material tiene un filtro y está muy cerca, o sea, la idea es que realmente está cerrado alrededor de la boca. Y que el aire no llega así como de los lados, como lo hace con las mascarillas quirúrgicas, pero que realmente pasa por el filtro. Entonces respirar es un poquito más difícil con esas mascarillas. Bueno, aparte del cubrebocas tenemos ese tipo delantal, no es una bata quirúrgica, es una bata de plástico que cubre los brazos, que cubre así como te cubre enfrente, ¿no? Y atrás los cierras, pero no estás como completamente cubierto en todo tu cuerpo. Aparte en terapia intensiva también usan gorro y también usan botas. Esas dos cosas no son obligatorias, pero es algo que se decidió que en terapia intensiva el personal que trabaja ahí quiere hacerlo. Y lo que sí es obligatorio es que necesitas alguna protección también para los ojos, entonces eso puede ser como un, ¿cómo se llama? ¿Una máscara, un visor? Sí, un visor. O puede ser un tipo de gafas también. La idea es obviamente que no te pueden entrar gotas directamente a la mucosa de los ojos. ¿Guantes? ¿Utilizan guantes? Obvio. ¿Tipo especial de guantes? ¿Doble guante o...? Tenemos ahora que estamos usando esas batas, tenemos guantes que están un poquito más largos, entonces que sí. Cubren la bata. Que sí cubre hasta la manga. Hasta la manga. Una vez adentro del cuarto, pues hay varios pacientes, entonces necesitas tomar las medidas que normalmente se toma cambiando entre pacientes. Entonces, encima de todo eso, te pones otro delantal, te pones otros guantes cuando pasas de un paciente a otro, porque después de cada paciente te los quitas para que no... Y te desinfectas, en ese caso normalmente en las manos, y en ese caso te desinfectas los guantes que se quedan. ¿Con qué lo desinfectan? ¿Alcohol? Con el desinfectante. Sí, entonces, ¿tú estás entrenado para poder vestirte, desvestirte o...? Normalmente no estoy entrenado para eso, pero el personal de enfermería sobre todo sí recibió como un entrenamiento. El personal de infectos sí está muy entrenado en esas cosas, ellos saben sí muy bien cómo se debe hacer y eso se enseñaron en la enfermería. Y por fin de cuentas, como no es lo más complicado del mundo, ponérselo es medio fácil y no se puede hacer tantos errores. Lo que es un poquito más complicado es quitárselo bien, obviamente, porque ahí está el peligro de la infección, ¿no? Cuando te pones algo nuevo, pero cuando te quitas algo que está contaminado. Pero ahí ahora creo que pasamos a un nivel en que lo estamos, si hay un nuevo que no lo ha hecho, llega, entonces uno va con él y se lo enseña una vez o quizás dos veces, dependiendo cómo lo quiere. Pero es algo que no necesitas como un gran curso. ¿Sabes si en este hospital hay material suficiente para un plan de contingencia o si hay escasez de material al momento? Sí se escucha que hay escasez, pero todavía no llegamos a un punto en que realmente no hubo algo de lo que, al menos de lo que yo escuché. ¿En qué momento se define que el paciente ya puede salir de la terapia? No está curado, pero ya puede salir de la terapia. En el momento en que está suficientemente bien, obviamente extubado, o sea, ya no necesitando el ventilador, y en un estado en que pensamos que con quizás una cantidad de oxígeno así por mascarilla, quizás aunque sean 5 litros o algo así, y pensando que va en el camino que eso está disminuyendo su necesidad y no aumentando, y sintiéndose bien, se puede ir.
¿no? Se puede a infecto. A infecto. ¿Y en infecto sabes cuánto tiempo se quedan aproximadamente? No, y sí son obviamente un poquito más detalles que estamos viendo antes de que los trasladamos a infecto. Y lo que sabemos en infecto es que obviamente también el transcurso de los pacientes que nunca llegan a terapia es muy variado y algunos están muy enfermos, no críticamente enfermos, pero muy enfermos, mientras que otros casi nada. Entonces no sé bien qué tan rápido los mandan a su casa cuando están bien. Y tampoco sé si hay un protocolo que dice que cuando están medio bien se mandan a sus casas y ahí se tienen que mantener en isolación, eso no sé. Sí, muy interesante, Feli. Me gustaría volver a preguntarte cómo ha evolucionado todo esto en una semana. ¿Alguna recomendación, algún mensaje para médicos en países que no tienen los recursos como en otros, como en este caso Suecia, que se encuentran aún en una fase en la que los casos de primero casos reportados y las muertes no son tan altas, sino en fases que vivimos ya hace unas semanas? ¿Qué recomendarías a la población médica? Creo que es muy difícil dar recomendaciones a países, a profesionales en países en que los recursos están tan limitados. Por fin de cuentas es lo mismo que aquí. Tratan de prepararse, tratan de... o sea, cuenten que van a haber muchos pacientes que que no van a tener suficiente de todo y quizás pensar temprano cómo, o sea, planear en adelantado cómo lo quieren manejar cuando los pacientes llegan y cuando son demasiados. Eso es probablemente lo que se tiene que hacer, establecer criterios para recibir los pacientes en terapia intensiva o no recibirlos. ¿Aquí tienen protocolos o los protocolos están en constante cambio? Es en constante cambio, pero sí tenemos recomendaciones, podemos decir, que no están actuales en el momento, pero está en planeación para esos momentos en que tampoco podemos recibir todos los pacientes en terapia intensiva, y ahí sí hay varios criterios. No es nada más edad, no es así que digamos que a partir de los 70 años o los 80 años ya no recibimos pacientes, pero ahí sí la idea es más ver al individuo. Hay gente que tiene 80 años que corre maratón y hay gente de 65 años que No camina. Sí, que ni camina, entonces ahí sí hay mucha variedad. Aparte de eso, sí son enfermedades previas y sobre todo cuando no están en bien tratamiento. Y ahí hablamos de insuficiencia renal, hablamos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares. Sí, todo eso puede causar que un paciente luego no está aceptado en terapia intensiva cuando hay otros pacientes más jóvenes con mejores chances. Con menos comorbilidades. Sí. Muy bien, pues ese es el testimonio aquí de las experiencias de Feli. Muchas gracias, Feli. Espero que te recuperes pronto. Gracias. Y muchas gracias por estar ahí atentos. Los saludaré en el próximo capítulo